que sí, això és parlar de qualitat. I en qualsevol cas, i ja per a tancar, així parlem de rebaixes. La representant del Partit Popular ha dit les rebaixes que preveu el decret de la Generalitat. Però aquestes rebaixes no s'apliquen a ens abstractos que ningú coneix, no, s'apliquen a persones, a homes i a dones, que tenen l'obligació i el deure d'educar els nostres fills. I a mi m'agrada pensar que la persona que està educant el meu fill, per cert, el meu va a una concertada, perquè no hi hagi dubtes, per un tema familiar, aquesta persona, aquest professor, aquesta professora, té la tranquil·litat i pot fer els seus estudis i pot preveure la seva trajectòria vital durant l'any per estar tranquil i per donar una educació de qualitat. Per cert, el mes de juliol no el cobraran, però el mes de juliol se treballa. El que no se cobra és el d'agost, i el que no se treballa és el d'agost, docentment parlant. Però docentment parlant, juliol, els professors treballen, que se sàpiga. Alguna paraula més? Segon torn. Muchas cosas. A ver, en primer lugar, y disculpar si alguien se siente ofendido, pero sí que simplemente he dicho, el escrito lo firma, hay uno que sí, que es el que hace la solicitud, pero el resto no se identifican. Entendemos que no se está, solo faltaba encima que no fueran las personas que dicen que son. O sea que yo sí que he dicho que hay uno una persona que no ha firmado, que se dijo pasará, pero no ha firmado. Pero yo lo que no entiendo es quién redactó este escrito para pasarse a firmar. Es decir, cuando lo presentan ellos se supone que lo han redactado ellos. Claro, y ¿por qué no lo firmaron? Quiero decir, claro, es que ya se pasará a firmar, pero ¿quién ha hecho este escrito? Claro, nosotros también hemos hablado con personal de centros de aquí de Burjasot, de consejo escolar, de AMPAs, de profesores. Y, por cierto, yo le tengo que decir al portavoz del bloque, yo tengo una hermana de interina de educación y no trabaja en julio y en agosto. Ni medio junio y avanzado septiembre no trabaja. No trabaja. Y esa le van a quitar el sueldo de julio y septiembre. Es así. Quiero decir, que me lo va a decir a mí, que la conozco desde hace 40 años y sé cuándo trabaja y cuándo no trabaja. Pero lo que tengo claro es que los niños al cole no van ni en julio ni en agosto. Eso es así. O si eso ya no es así, yo ya no sé de lo que estamos hablando. Pero yo sí que quiero decir una cosa, y es importante. Es que aquí parece que la educación es tema únicamente autonómico, y esto vale para todas las comunidades autónomas. La educación lo dice bien claro una ley, que no la hizo el Partido Popular, que es responsabilidad de 3 administraciones: Gobierno central, autonomía y ayuntamiento. Cuidado. No, es que al final es la Generalitat la que tiene las competencias. No, la Generalitat tiene sus competencias, el Gobierno central tiene sus competencias, y el ayuntamiento tiene las suyas. Claro que al profesor interino, ¿cómo le va a hacer gracia que le digan de cobrar julio y agosto no cobrarlo? Claro que no le va a hacer gracia. Claro que no, evidentemente. Ni a mí me haría gracia si lo fuera, ni a mi hermana, ni a ninguno de los que estén en esa situación. Pero de ahí a la calidad educativa, que por qué los niños, pues oiga, yo no lo sé. Yo no sé por qué tienen más índice de fracaso escolar. Pues habrá que replantear muchos temas ahí. Pero creo que de todas las administraciones. Pero no creo que por no trabajar en julio, por no cobrar los interinos en julio o en agosto, vayan a estar mejor formados o menos, a nivel de conocimientos, de todo lo que eso. Aquí se ha dicho que es que cada vez tienen más alumnos por aula, 25 a 30. Yo éramos 30, yo tenía, cuando iba al colegio, tenía el 38, que era SU, y aún faltaba la T y la V, éramos 40 y pico en clase. Ahora son 25 a 30. Masificadas, ¿no? Nosotros sí que estábamos masificados y yo creo que tampoco hemos salido tan raros. Quiero decir, tendremos nuestros defectos, pero raros no creo que tampoco. Y yo, por último... Per favor, encara que el comentario de la portavoz del Partido Popular... Pero todos los que estamos aquí, que los que ya tenemos unos añitos, éramos 40 y pico por clase. Oye, y nadie decía nada, esto está masificado, esto es una calidad del sistema educativo. Oye, pues a alguno que otro es científico... Per favor, demana silenci, està parlant la portavoz del Partido Popular. Alguno que otro es científico, es ministro, es una autoridad en lo suyo. Quiero decir que alguno ha salido bien, de esos 40 en clase, no sé. Pero ahora en serio,
Y al portavoz del blog recordarle una cosa. Yo hemos estado hablando y a la concejala de Educación, hemos estado hablando con la comunidad educativa. Yo aprovecho para trasladarle que nos han trasladado su preocupación, ya que estamos hablando de centros, de una cosa que es tema municipal puro y duro, y están preocupados porque se ha recortado, y eso sí que ha sido un recorte, porque está objetivo, el 30% el gabinete psicopedagógico. Las psicólogos están sin cobrar. Encima no están en plantilla, que son autónomos, que no diga que no, porque nos lo han dicho en los colegios y es así. Y están sin cobrar desde octubre psicólogos del gabinete psicopedagógico, que son los que van a los colegios de Burjasot a hacer las tareas que tienen asignadas como gabinete psicopedagógico. Sí. Bueno, si no quiere, dígaselo a los psicólogos del gabinete psicopedagógico. Y ahí no tiene nada que ver la autonomía. Quiero decir, que, señores, si no veamos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y hablemos de derroche también. Yo se lo digo a Pepe Blanco. A mí también me parece lamentable que estemos aquí con qué autoridad moral, porque los directores pueden decir, los profesores pueden decir, ellos no gestionan ni la Generalitat ni el Ayuntamiento, y al fin y al cabo pueden decir lo que quieran. Pero aquí el equipo de gobierno que diga, que critique a la Consellería, cuando yo tengo aquí que en la gala del 3 de julio, alcalde, Premio Asturias, 11.400 euros nos costó el hacer la gala aquí. ¿Tú sabes el dinero que hay ahí? ¿Vale? 11.400 euros se gastó en una gala de Premio Asturias que no nos va ni nos viene. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Hace poco nos hemos gastado 4.900 para renovar la página web. De caterings, pues en un acto nos gastamos 5.600 euros en un catering. En otro catering 4.550. Los premios BAE nos cuestan 30.900 euros. Eso es el sueldo de los psicólogos de varios años. Sí, yo no sé qué cobrarán, pero sí, las facturas sí. Del gabinete psicopedagógico, sí. Entonces, si hablamos de recortes, hablemos de recortes, pero hablemos todos. Y desde luego yo a los directores, profesores, personal docente de todos los centros de Burjasot pueden decir lo que quieran, aunque no me guste y aunque no lo comparta, pero el equipo de gobierno no. El equipo de gobierno no. ¿Alguna palabra más? Sí, vamos a ver, como decía Cristina, me decía a mí que criticar a la Generalitat o a lo que sea, pues la verdad, se critica cuando se tiene que decir las cosas. Pero claro, si me estás diciendo que son 11.400, que son 5.600, 5.400 el derroche que se tiene, es verdad, a lo mejor se puede ajustar, no viene o no viene, esto se podría ajustar, pero sumando todo no llega ni a 20.000 euros, ¿vale? Hasta los 46 millones de euros que he dicho antes creo que va un pico, y eso se pierde, se va a capazo, el dinero a capazo. Se lo están llevando de dinero público. Y si no sabe de lo que estoy diciendo, ese del ENSI, de las empresas de residuos, que usted estaba allí antes, Vale. Entonces, creo... Está parlant el portavoz d'Esquerra Unida i demana a la resta dels grups diciendo, respecte, ¿vale? per favor. Y luego, a partir de lo que no íbamos, el tema de la enseñanza, pues la verdad que si antes había 40 por aula y estábamos bien, yo creo que pensaba que habíamos avanzado algo, pero ahora resulta que no, que si con 40 han salido hasta ministros, qué mierda, si ahora con 25 pues no sé lo que saldrá. Astronauta seguro, nada más. ¿Alguna palabra más? En fin, ¿no? Uno dice en fin. Yo quiero plantearle a la portavoz del Partido Popular que yo en esta cuestión he visto mucha forma pero poco contenido. Y no obstante, y eso yo creo que ha quedado perfectamente claro en las exposiciones y con la concejala de Educación perfectamente claro, sí que al respecto del documento diré una cosa, porque como la concejala ha recibido un mensaje de la directora del centro que por motivos familiares no ha podido firmar, yo voy a leer, si nos importa, el mensaje diciendo: espero que este escrito sirva
En cualquier caso, puedes comentar que personalmente te he dicho que me adhiero al escrito